Para agregar clientes en AspelSAE, los datos que tenemos que tener preparados son los siguientes. Antes que nada, debo de comentarles que lo ideal es que tuviéramos a la mano nuestra constancia de situación fiscal del cliente en formato PDF tal como la emite el SAT, para que el sistema pueda hacer una precaptura de algunos datos. Bueno, en caso de que no tengamos la constancia de situación fiscal del cliente, entonces los datos son los que necesitamos ahí son los que tenemos aquí en la pantalla. Tener la clave del cliente, la que le vamos a asignar, en caso de que no lo tengamos asignado como consecutivo, sino el sistema lo va a marcar como consecutivo. Tenemos que también que tener el nombre, el RFC y el código postal deben de ser igualitos que como lo tenemos en la constancia de situación fiscal. Por eso les recomiendo que tengamos la constancia de situación fiscal a la mano. Bueno, aparte tenemos que tener los datos de la dirección fiscal, como son calle, número interior, número exterior, colonia, municipio, estado y en caso de empresas extranjeras, el país. Después necesitamos saber, no necesariamente, pero sí sugerido, saber si la empresa es matriz o es sucursal. Eso va a ser importante. Después tenemos que tener en cuenta si le vamos a otorgar crédito o no. Aunque una recomendación, pongámosle siempre como si tener crédito, aunque los pagos que nos hagan sean de contado. Después, los días de revisión y pago en caso de que todavía se haga así con ese cliente. Y estos días de revisión y pago son los dos primeros días, las dos primeras letras de cada día, o sea, se van a poner como LU, MA, MI, JU, VI, SA o DO. En caso de que no le pongamos días de crédito, entonces el sistema todo lo va a marcar como automático. Y en caso de que no le pongamos límite de crédito, entonces el sistema lo va a marcar como ilimitado. El método de pago con que nos lo va a hacer, este dato no es obligatorio, ni tampoco es obligatorio el número de cuenta de pago. La clave del vendedor que le atiende a ese cliente, el número de cuenta contable, en caso de que ya tengamos interfaz con AspelCoy, y la lista de precios, número de lista de precios que vamos a aplicar. Después, y muy importante, indispensable, una cuenta de correo electrónico con la que le podamos mandar los reportes a nuestros clientes. En caso de que el cliente tenga alguna dirección de envío diferente a la dirección fiscal, entonces vamos a colocar los datos de envío, que son los que vemos aquí en la pantalla, y de manera genérica son los siguientes: calle, número interior, número exterior, nombre de la colonia, localidad, municipio, estado, país, código postal, en caso de que tenga una zona para el envío que ya las hayamos configurado, la clave de la zona de envío y el número de referencia. Perdón, la referencia que es digamos, las localidades que se encuentran cerca del, del domicilio del cliente. Y por último, en los datos fiscales. Estos datos son indispensables para poder emitir un comprobante fiscal digital, que son forma de pago del SAT, uso del CFDI, clave del SAT país y número de registro de identidad fiscal para los extranjeros. Estos datos es probable que no los tengamos todos. Sí es posible dar de alta a un cliente, aunque no tengamos todos los datos, pero la mayoría de esos datos los vamos a tener que completar cuando hagamos una factura o algún movimiento con un cliente. Esos son todos los datos que tenemos que tener preparados.
Ahora, les vamos a mostrar dos métodos de captura. El primer método es utilizando la constancia de situación fiscal. Para eso vamos a entrar aquí a clientes. Ahora el icono de los dos monitos, que es el de clientes. Y le vamos a decir agregar. Entonces, como aquí en este ejemplo no tenemos el nombre, perdón, la clave no es secuencial, entonces le vamos a poner MUE de muestra. Y de aquí nos marca los datos del nombre, RFC, régimen fiscal, país, código postal, etcétera. Esos datos los vamos a subir por medio de la constancia de situación fiscal y es este botoncito. La constancia debemos saber nosotros en dónde la guardamos y en este caso yo lo guardé en mis documentos. Un segundito. Como les decía, está en mis documentos. Y aquí lo tenemos. Entonces, como el documento viene de cuando lo emitió el cliente, lo guardó como PDF, entonces le vamos a decir aquí, el sistema lo va a empezar a leer. Aparte de la captura, digamos que no es tanto el ahorrarnos la captura, sino que más bien lo que vamos a tener es que se va a traer los datos en la constancia de situación fiscal. Nosotros ya nada más tendríamos que completar los datos que hagan falta. Por ejemplo, aquí calle Robles, en el número exterior dice manzana no sé qué, después lote, el país. El país, en caso de que lo hayamos subido por medio de la constancia de situación fiscal, no es necesario, ¿sí? Por tanto, como tenemos el RFC, entonces se trata de un RFC mexicano. Y ya nada más como les decía, completamos los demás datos. Aquí tenemos la matriz o sucursal. En caso de que nosotros le digamos que es sucursal, entonces el sistema me va a preguntar cuál es el cliente matriz, ¿sí? Esto nos va a ser muy útil para cuando nosotros hagamos algún reporte. Lo vamos a poder agrupar por matriz. En datos de ventas les decía yo que siempre pongámosle con crédito y aquí le vamos a poner cuántos días de crédito le vamos a otorgar y el límite de crédito. Recordemos, si en días de crédito tiene 0, entonces todos los pagos nos lo marcará como pagos de contado. ¿Qué hace cuando tenemos días de crédito? Pues esto lo suma a la fecha del documento y con eso crea la fecha de vencimiento. Después tenemos el límite de crédito. Si en límite de crédito le ponemos 0, entonces su crédito es ilimitado. El método de pago que les decía yo que no es necesario, ni tampoco el número de cuenta. Después tenemos la fecha de revisión. Supongamos que este cliente todavía nos pide que le mandemos a revisión, entonces le podemos poner LU y supongamos que nos paga el miércoles, perdón, el viernes, entonces le ponemos MI. El vendedor que lo atiende, vamos a ponerle el 2, ¿sí? La cuenta contable, porcentaje de descuento y todo eso. Después, en los datos históricos no hay nada por llenar. En los datos adicionales, únicamente las observaciones que nosotros querramos que puedan ser vistas. En emisión de documentos, siempre le vamos a dejar activo estos campos. Ahora sí vemos, aquí ya trae un
correo electrónico. Este correo electrónico se lo trajo de la constancia de situación fiscal. Lo vamos a dejar únicamente en caso de que sea exactamente el mismo hacia donde nosotros vamos a mandar los documentos de venta. ¿Por qué? Porque recordemos que la constancia de situación fiscal seguramente lo tramitó el contador y este dato quizás no sea importante para nosotros, no nos sirva. Después dice enviar correo en modo silencioso, quiere decir que nosotros hacemos la factura, la grabamos y el sistema, si encuentra un correo válido, entonces lo envía y no nos va a dar a nosotros oportunidad de revisarlo. En caso de que nosotros querramos tener el control de a dónde va a mandar el correo y qué va a mandar en el correo, entonces se lo desactivamos. Normalmente va a estar desactivado. Después tenemos el caso de los impuestos, que no es el tema de este asunto, pero aquí le podemos decir si el sistema va a desglosar los impuestos por medio de desglose personalizado, si le vamos a agregar alguna adenda en especial, lleva un namespace o lleva una plantilla en especial. Y después los datos de envío. Y en los fiscales, aquí le vamos a decir forma de pago. La forma de pago, supongamos que es transferencia, y el uso de CFDI va a ser, si vendemos a un revendedor, normalmente va a ser adquisición de mercancías. Y ese lo vamos a dejar ahorita. Este de carta aporte es para otras cosas y le damos guardar. Entonces el sistema me va a preguntar si deseo agregar contactos para este cliente en este momento. Si le decimos que sí, entonces el sistema me abre esta ventanita para que nosotros agreguemos los datos, bien sea de la persona del almacén, de la persona de compras, de la persona que es el encargado de la planta y es con el que estamos en contacto. Aquí vamos a ponerle que es, por ejemplo, Javier Jiménez Sánchez. La dirección donde se encuentra él, supongamos que la dirección fiscal es diferente a la dirección de entrega que a donde se encuentra este señor. A lo mejor este señor es un externo y entonces ahí le ponemos dirección, la calle 8, NUM 25, Colonia El Progreso. ¿Sí? Y todos los datos, su número de teléfono y un correo electrónico que sea con el que nos comunicamos con ese cliente. Vamos a ponerle ejemplo arroba, un segundito, arroba. El sistema va a detectar tanto el arroba como que lleve un punto por lo menos. ¿Qué tipo de contacto es? Supongamos que podemos elegir que es administración, almacén, cobranza, compras, pagos, ventas u otro. Entonces aquí le vamos a decir que es de administración y le damos aceptar. Entonces aquí se van a ir mostrando todos los contactos que tenemos para este cliente. ¿Sí? Entonces, si recuerdan, fue el MUE. Aquí está. El segundo método de captura es el mismo, pero únicamente que nosotros capturemos todos los datos, teniendo cuidado, mucho cuidado, de que los datos que estamos capturando son exactamente iguales a como están en la constancia de situación fiscal. Bueno, así se agregan los clientes.